Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder volvernos a reunir por este medio. Vamos a orar antes de iniciar la enseñanza del día de hoy. Padre bendito, te damos gracias como todos los días, Señor, por el privilegio que tú nos das de reunirnos por este medio para compartir tu palabra, Señor, y en la fe de que cuando los hijos tuyos se reúnen en armonía, tú envías ahí bendición y vida eterna, Padre. Señor, también te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo que está sobre cada uno de nosotros, Señor, rompa todo yugo de mentira, todo yugo de argumento y razonamiento falso que se pongan al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra, Señor, y a la vida plena que tenemos en ti. Señor, por favor, rompe todo yugo en nosotros para que podamos ver la palabra en toda su dimensión y que la palabra sea revelada en nuestros corazones. También en esta hora, Señor, venimos pidiéndote que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tú abras nuestros oídos, pero por sobre todo que prepares nuestro corazón para que como una tierra fértil, Señor, reciba la semilla de tu palabra para que fructifique y dé fruto abundante para la gloria de tu nombre y para nuestra bendición, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos todos a esta transmisión. Le damos gracias al Señor por sus vidas y por el privilegio de permitirnos reunir en esta noche, esperando que el fin de semana y el día de hoy hayan sido días de bendición, de fructificación y de cumplimiento de las promesas del Padre a cada uno de nosotros. Hoy vamos a continuar con nuestro tema del Espíritu Santo en su específica labor de ser nuestro transformador. Ya hemos hablado suficientemente de que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, no la tercera, sino una persona igual al Padre, igual al Hijo, que tiene las mismas características, las mismas cualidades, el mismo carácter del Padre y del Hijo, y que es una persona que siente, piensa, habla, se entristece, y algunas otras características más de una persona como tal. Así que además de eso es la persona de Dios en nosotros, viviendo en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y hemos nacido de nuevo. Y aparte de ello, está no solo en nuestro corazón, sino está sobre nosotros y con nosotros, es nuestro compañero inseparable, que cumple la promesa del Padre de que no nos dejará, no nos desamparará, ni se dormirá el que nos guarda, ni se adormecerá, y será nuestro guardador desde ahora y para siempre. De hecho, el Espíritu Santo es el sello de garantía de nuestra redención hasta la redención plena, hasta la perfección plena, de acuerdo a lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y aparte de ellos, es nuestro compañero inseparable desde ahora y para siempre, es decir, no solo en la vida terrenal, sino a través de la muerte. Él nos acompañará y nos seguirá acompañando en la vida eterna. Hoy, como dijimos al principio, vamos a seguir viendo la tarea transformadora del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y para esto vamos a ir a Hechos en el capítulo número 1 y versículo número 8. Un versículo que muchas veces no lo hemos entendido plenamente. Dice la palabra: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la palabra
testigo a veces nos confunde y pensamos que es el poder para dar testimonio hablado de Jesús. Pero no es solamente eso, si bien esa es una parte de ese poder, la mayor habilidad o capacidad que imprime ese poder en nosotros, que es el Espíritu Santo en nosotros, es el poder de la transformación interior. Y veamos un ejemplo muy claro. Antes del día de Pentecostés, los discípulos estaban encerrados en el aposento alto después de la crucifixión de Jesús. Pero antes de ese momento, cuando Jesús fue apresado y crucificado, los discípulos fueron personas temerosas que huyeron y que temían ser perseguidos también por las autoridades tanto romanas como religiosas de Jerusalén. O sea, eran personas temerosas, eran personas sin valentía para enfrentar lo que podían ser las consecuencias de ser seguidores de Jesús. Y se encerraron después de la resurrección, se encierran en el aposento alto. Pero en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, en ese mismo momento ellos salieron a predicar sin ningún temor, ya sin temor de persecución, sin temor de martirio, sin temor de ninguna especie. Y comenzaron a predicar el Evangelio con poder. Es decir, para eso tuvo que haber habido un cambio de carácter, y un cambio de carácter muy radical. La diferencia fue que el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos, ese poder que los transformó primero internamente, que es lo que Jesús enseñó acerca de la función del Espíritu Santo en nosotros, cuando dijo que el Espíritu Santo sería como ríos de agua viva que correrían en nuestro interior, y de nuestro interior saldría hacia el exterior en forma de milagros, en forma de predicación, de sanidades, de liberaciones, etc. Pero antes tuvo que haber un cambio de carácter en cada uno de ellos. Y vamos a tomar por ejemplo de ejemplo a Pedro. Pedro en la crucifixión, más bien cuando a Jesús lo toman prisionero y lo llevan al palacio del sumo sacerdote, y Pedro estaba ahí y le preguntan si o más bien le afirman que él era discípulo de Jesús, él lo niega por temor, y lo niega 3 veces. Sin embargo, ¿y por qué lo niega? Por temor a consecuencias, a represalias, por temor a la muerte, de que junto con la muerte del Señor Jesucristo podía morir él. Sin embargo, cuando analizamos la prédica, digamos, de Pedro en el día de Pentecostés, Pedro con toda valentía acusó a los judíos de haber crucificado injustamente a Jesús. Y los acusa directamente de que ellos son los asesinos. Aparte de eso, posteriormente, cuando van al templo y sana el cojo de la puerta de la Hermosa, y los apresan y los llevan delante del Sanedrín, a los mismos que habían crucificado a Jesús, y que habían sido la parte motivadora de la crucifixión de Jesús, Pedro les dice que ellos eran los asesinos de Jesús. ¿Qué cambió en Pedro en cuestión de 50 días? Lo que cambió fue el carácter, porque el Espíritu Santo es el transformador de nuestro carácter. El Espíritu Santo es la persona de Dios que nos fue dada para transformar el carácter, para crucificar el yo, para negar el ego, y para que pudiéramos hacer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, y para que pudiéramos ser transformados de tal manera que, en lugar de obedecer al ego que busca su autogratificación y su autoexaltación y autocomplacencia, hiciéramos la voluntad de Dios. Ese es un cambio que muchas veces no se nota, o que muchas veces no se analiza,
y por lo tanto nos lleva a una conclusión errónea acerca de lo que es el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es el poder a nuestra disposición de transformación de nuestro carácter y por ende de transformación de nuestra vida para que podamos vivir la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, para que podamos vivir en esa vida plena, en esa vida abundante que el Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. De tal manera que una de las necesidades de la iglesia el día de hoy es regresar al enfoque bíblico de la obra integral del Espíritu Santo en nosotros y poniéndola en la perspectiva correcta. Primero y ante todo, el poder transformador de nuestro ser interior, de nuestro carácter y por ende de nuestra vida. Y en segundo lugar, el poder para servir al Señor Jesucristo en la predicación del Evangelio y en todo lo que acompaña a la predicación del Evangelio. Pero no deberíamos estar invirtiendo los términos. Lo primero es la transformación de nuestro ser y lo segundo es el poder para ministrar en el nombre del Señor a todas las personas a nuestro alrededor. Y aquí hay que tomar en cuenta una cuestión. Así como el poder, el Espíritu Santo es el poder transformador para que nosotros vivamos la vida abundante que Jesús pagó en la cruz del Calvario, de acuerdo a Juan 10:10, también tenemos que recordar la parte primera de ese versículo, que es que el diablo viene a robar, matar y destruir. Y una de las formas que ha utilizado para matar, robar y destruir el poder de la iglesia, el poder es minimizar u ocultar el poder transformador del Espíritu Santo en nosotros. Al diablo, déjeme decirle que no le interesa mucho si usted y yo predicamos el Evangelio y hay milagros y hay sanidades y hay liberaciones y todo. Lo que realmente el diablo teme es la transformación del ser interior nuestro, porque en el momento en el cual nosotros somos transformados por el poder del Espíritu Santo, el diablo pierde terreno en nuestro ser interior, en esa parte perversa y engañosa del corazón que está siendo renovada constantemente por el Espíritu Santo. A eso sí le teme el diablo. El diablo no le teme a una persona que predique el Evangelio, pero sí le teme a una persona sobre la cual pierde el poder de tentarla y el poder de hacerla tropezar en su vida de creyente, de tal manera que llegue a un nivel superior de vida espiritual, a un nivel superior de madurez espiritual. El diablo le teme a los Pablos, a los Pedros, a los Juan, que se levantan en el poder del Espíritu Santo y transformados interiormente para predicar el Evangelio. A ellos sí les teme. Así que necesitamos recobrar esa función del Espíritu Santo en nosotros. Hoy muchísimos creyentes están batallando contra enfriamiento, contra el pecado, contra el dolor, la angustia, la ansiedad, el estrés, etcétera, porque ignoran el poder que vive en cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, lo vamos a leer. Efesios 1 en el versículo número 19. La palabra de Dios nos dice algo que es tremendamente importante. Pablo está orando en esta epístola por los efesios y él ora en el versículo 17 que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, les dé espíritu de revelación, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para tres cosas. Para que sepan cuál es la esperanza a la que les ha llamado, para que sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y la tercera es
cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Notemos esto, notemos las palabras que la Biblia usa para describir al Espíritu Santo. Lo describe como la supereminente grandeza de su poder. Supereminente. Eso nos habla de que el Espíritu Santo es todopoderoso. Según la operación del poder de su fuerza. Vuelve a repetir ahí en otras palabras que es todopoderoso. Y note lo que dice después, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El Espíritu Santo es el poder de la resurrección, el poder de la resurrección de ese hombre interior que estaba muerto en sus delitos y pecados y que el día de hoy está siendo transformado en cada uno de nosotros para ser perfeccionado hasta el día de Jesucristo. Y ese perfeccionamiento habla del carácter, como lo dice también 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo en la imagen de Cristo, en el carácter de Cristo. O sea, el Espíritu Santo es el formador, es el poder formador y transformador de nuestro carácter para que lleguemos a ser como Jesucristo. Y eso es la voluntad del Padre para con cada uno de nosotros sus hijos. Lo dice Romanos capítulo 8, versículos 28 al 29. Y ojo, porque también ahí muchas veces los cristianos nos perdemos. Creemos que la voluntad del Padre es que seamos salvos y que sirvamos en la iglesia o en las actividades religiosas, y esa, si bien es parte de la voluntad de Dios, no es la voluntad primaria y principal de Dios para nuestras vidas. Lo dice Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29, que todas las cosas obran para bien de los que amamos a Dios, esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo, el carácter de Cristo, fuera formado en cada uno de nosotros. Notemos que dice, y lo dice de dos formas diferentes. La primera es los que amamos a Dios. ¿Y quiénes son los que amamos a Dios? Juan capítulo 14, versículo 15 lo describe. Los que me aman guardan mis mandamientos. O sea, de lo que se trata es de guardar los mandamientos. Y el Espíritu Santo, de acuerdo a ese pasaje de Juan capítulo 14, versículos 15, 16 y 17, nos habla del Espíritu Santo como el poder que Dios nos da para guardar sus mandamientos. Y en la segunda parte, en Romanos 8:29, nos habla de que todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios y por lo tanto quieren guardar sus mandamientos para que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Así que, si lo vemos claramente en todos los pasajes que hemos mencionado, el énfasis principal está en la transformación de nuestro ser interior, en la maduración, en el perfeccionamiento, en el crecimiento, en el desarrollo de ese hombre interior, de esa naturaleza divina que por el nuevo nacimiento nos fue impartida por el Espíritu Santo para que crezca cada día y se vaya perfeccionando hasta el día de Jesucristo, de tal manera que lleguemos a tener el carácter de Cristo en nosotros. Y como lo dice también Pablo cuando escribe, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ese vive Cristo en mí no es teórico. Cuando Pablo lo está diciendo, no es una cuestión teórica. Cuando Pablo lo está diciendo es el Espíritu Santo, en otras palabras, el Espíritu Santo me haya ayudado a crucificar las obras de la carne, como lo dice el mismo Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 13, de tal manera
que el carácter de Cristo se ha formado en mí, menguando yo, creciendo Él. Y ya no vivo yo, mas Cristo, el carácter de Cristo, vive en mí y se manifiesta a través del fruto del Espíritu, que es Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que es amor y sus derivados: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y la exhortación a lo largo de todo el Nuevo Testamento es que vivamos en amor. Y el amor, ¿quién lo ha puesto en nuestros corazones? Romanos capítulo 5, versículo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos da esa nueva naturaleza, derrama el amor de Dios en nosotros para que vivamos en amor. Pero para vivir en amor necesitamos crucificar el ego, el yo, ese que anda buscando no amar, sino que anda buscando egoístamente su autocomplacencia, su autogratificación y su autoexaltación. Entonces, para que se manifieste el carácter de Cristo debe morir el ego, y para morir el ego necesitamos al Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace morir las obras de la carne en nosotros, de acuerdo a lo que vimos en Romanos 8:13. Entonces debemos estar claros de la necesidad de salir del engaño que sutilmente el diablo o del enfoque que sutilmente el diablo quiso que le diera la iglesia al Espíritu Santo, en el sentido de que el Espíritu Santo es el poder para servir a Dios, no el poder de la transformación. Y por eso muchísimos estamos sufriendo en el cuerpo de Cristo, porque queremos agradar a Dios, pero como no echamos mano del poder del Espíritu Santo, porque ignoramos que el poder del Espíritu Santo es para transformarnos internamente, entonces vamos de fracaso en fracaso y de caída en caída, y nuestra vida espiritual, en lugar de ser una línea constante de aumento como debería ser, es una línea de subidas y bajadas, porque por momentos echamos mano del Espíritu Santo sin saberlo, y en otros momentos estamos luchando con nuestras propias fuerzas, y nuestras propias fuerzas no nos pueden llevar a la transformación, porque si nuestras fuerzas fueran suficientes para llevarnos a la transformación, ¿para qué murió Cristo? Cristo murió porque transformar nuestro corazón era imposible. Necesitábamos que el Espíritu Santo viniera a hacer su templo en nosotros, para llenarnos de ese poder para la transformación. Por eso la palabra también en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y versículos 25 nos llaman a andar con el Espíritu. De hecho, el capítulo 8 del libro de Romanos es un capítulo que debería llamarse la vida en el Espíritu, porque todo el capítulo de Romanos 8 nos está hablando del poder del Espíritu Santo en nosotros para la transformación, para la santificación, para la obediencia. Transformación, santificación, obediencia, perfeccionamiento, etcétera, son diferentes palabras que significan exactamente lo mismo. La obediencia nos lleva a la santificación, pero la obediencia también nos transforma. Aparte de ello, la santificación es obediencia a los mandamientos del Señor, y por lo tanto transformación. ¿La transformación para qué? La transformación para la obediencia, y la obediencia para la santificación. O sea, las tres o cuatro palabras que mencionamos acerca de la transformación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, como ríos de agua viva corriendo de nuestro interior, produce, es una transformación para la santificación, para la obediencia, para el perfeccionamiento de cada uno de nosotros, para que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, al carácter de Cristo. Esa es la función primordial del Espíritu Santo en nosotros, y la función secundaria del Espíritu Santo es la función de ayudarnos o de fluir a través de nosotros para ministrar a otros con sanidades, liberaciones, milagros, etcétera. Y
notemos algo de lo que de este poder transformador. En Lucas capítulo 4 versículo 18 al 19, el mismo Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dice: la unción del Espíritu Santo está sobre mí para dar buenas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, libertar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. Y notemos algo acá. El Señor Jesucristo no necesitaba restauración de su corazón, porque su corazón era perfecto para con Dios. No necesitaba sanidad física porque Jesús no tenía pecado en sí, por lo tanto no había corrupción en él que pudiera causar enfermedad. En tercer lugar, no tenía necesidad ni de liberación ni de ser sacado de la cárcel, porque él ya era totalmente libre al ser el Verbo encarnado de Dios y el carácter de Dios manifestado en una persona plenamente. Él no lo necesitaba por esas razones, porque el Espíritu Santo ya había hecho esa obra en él desde su nacimiento. Pero nosotros necesitamos esa obra, no podemos dar hacia afuera lo que no tenemos adentro. Por eso que Jesús dice en Mateo capítulo 10 versículo 8 que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Entonces primero lo recibimos y después lo damos. Quiere decir que esa unción del Espíritu Santo, ese poder del Espíritu Santo en nosotros, primero nos va a sanar físicamente, nos va a restaurar de todos los dolores, heridas, etcétera, de nuestro corazón, y aparte de eso nos va a libertar de todo argumento, todo razonamiento y toda filosofía que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para llevarnos a ese perfeccionamiento del que habla Filipenses capítulo 1 versículo 6. Es decir, el Espíritu Santo primero va a obrar en nosotros para después obrar a través de nosotros hacia otros. A ello se refiere también el Salmo 42, versículos del 7 al 8, que es una anticipación de lo que el Espíritu Santo va a hacer en los creyentes. Y dice David, recordemos que David fue una excepción o un paréntesis en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo sí estaba en David. Por eso David escribe en el Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Porque el espíritu, y también en otro salmo habla de no quites tu espíritu de mí. ¿Por qué? Porque David fue una excepción, por eso llegó a ser un varón conforme al corazón de Dios, porque el Espíritu Santo lo transformó interiormente de un hombre pecador como cualquier otro, hasta un hombre que paulatinamente fue creciendo en la obediencia y fue creciendo en el carácter de Cristo, de tal manera que en Hechos, primero en Primera de Samuel, cuando Dios le da instrucciones a Samuel, le dice, porque yo he buscado un hombre conforme a mi corazón. Y todavía en Hechos 13:22, si no estoy malo, en alguno de los pasajes por ahí del libro de Hechos, dice de David, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo haga. Al principio no lo hizo, pero posteriormente sí, fue creciendo gradualmente en eso. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo en él, a diferencia de todas las demás personas de su tiempo y del Antiguo Testamento, sobre las cuales venía el Espíritu Santo, pero no permanecía como permaneció en David durante toda su vida. Y David, mire lo que escribe derivado de eso en el Salmo 42, versículos del 7 al 8, que es una escritura profética para con nosotros. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. ¿Qué está diciendo en este salmo David? Cuando habla de los abismos,
habla de los vacíos de nuestro corazón, de las profundidades de nuestro corazón que se encuentran vacías de Dios. Y estos abismos llaman a las cascadas, que es tipo del Espíritu Santo, tipo de los ríos de agua viva que corren en nuestro interior. Y el efecto de una cascada o un río frente a un abismo es que lo llenará, lo transformará de abismo en un lago lleno de agua. Y esto hace referencia a la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, de la cual habla Efesios capítulo 4, si no estoy mal, cuando dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Está hablando de esa llenura, de que el Espíritu Santo llene todos los abismos y todos los vacíos que hay en nuestro corazón de Dios. Y las ondas y las olas a las que se refiere también este Salmo 42, 7 y 8, es el poder que ha venido sobre nosotros para llenar y transformar esas profundidades en nuestro corazón. Y al transformarlas, las está sanando, las está liberando y las está restaurando de tal manera que seamos perfeccionados a la imagen de Cristo. Y la palabra todavía dice esto: un abismo llama a otro, un vacío llama a otro vacío. ¿Para qué? Porque van apareciendo de uno en uno. El Señor, dice la palabra en Filipenses 1:6, que Él nos estará transformando de día en día hasta el día de Jesucristo. Y por esta razón, cuando vivimos guiados por el Espíritu Santo, cuando vivimos conscientes de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, resulta que vamos a ver un área de nuestro corazón a través de las circunstancias y a través de las cosas que el Espíritu Santo permite en nuestras vidas. Vamos a ver problemas en nuestro corazón, cosas que están mal en nuestro corazón, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, a través de esas circunstancias, nos va transformando de tal manera que tenemos la victoria. Pero una vez que seguimos en nuestro caminar con el Señor, aparece por ahí adelante otra cosa que está requiriendo el trabajo del Espíritu Santo para nuestra transformación. Y entonces un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus cascadas. O sea, está llamando al Espíritu Santo para llenar ese vacío. Y como resultado de todo este trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas, la palabra de Dios nos dice que de día mandará Jehová su misericordia. Es decir, nosotros viviremos las misericordias de Dios, que son nuevas cada mañana para con cada uno de nosotros. Esto lo dice Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. ¿Y qué significa esto de que las misericordias de Dios son nuevas para con nosotros cada mañana? Significa varias cosas. La primera es que la misericordia de Dios que estuvo con nosotros en los días anteriores, o en los meses o en los años anteriores, seguirá estando con nosotros. Pero también significa que debido a ese trabajo transformador del Espíritu Santo, que nos va haciendo cada día más conscientes de nuestras debilidades, de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores, de nuestros fracasos en la vida espiritual, y entonces se manifiesta una nueva misericordia de Dios, no solo en el perdón de esas cosas de las cuales no nos habíamos dado cuenta antes, sino también nos habla nos habla de nuevas formas de misericordia de Dios que vamos a ir viendo cada día si tenemos nuestros ojos abiertos y vemos y observamos las cosas que pasan a nuestro alrededor, que son nuevas manifestaciones de la misericordia de Dios. ¿Y eso a dónde nos lleva? Eso nos lleva a amar más a Dios, y cuando amamos más a Dios, entonces Dios nos va llenando y nos va transformando y nos va dando cada día más hambre y sed de Él, y nos va arraigando, afirmando, estableciendo, perfeccionando
en Él, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 10, que es el resultado de todas las pruebas, de todas las situaciones adversas que nos vamos dando cuenta en nuestras vidas y las vamos enfrentando con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, y entonces al final resultan en una afirmación, en un fortalecimiento de nuestra fe y de nuestro andar en Cristo y de nuestra santificación. Y todo ello, como dice también la palabra, que redundará en una vida más plena. Y esto lo dice la palabra, o nos lo enseña también este Salmo 42:8, cuando habla de que de noche su cántico estará conmigo. Y el cántico significa o es el resultado de una vida cada vez más plena, de una vida cada vez más agradecida con el Señor, de una vida cada vez más transformada. Y finalmente esto redunda en una intimidad mayor con el Señor también, porque al final dice, y mi oración al Dios de mi vida, o sea, el hecho de esas nuevas, de esa transformación que el Espíritu Santo va haciendo en nuestras vidas, de ello resulta no solo una santificación, sino resulta también una vida plena, una vida de gozo, y resulta también en una mayor y mejor comunión con el Señor. ¿Y esto por qué? Recordemos algo, dice la palabra que nuestros pecados hacen división entre Dios y nosotros. ¿Y qué es pecado? No vivir en la voluntad de Dios. No solamente es cometer robo, mentira, asesinato, adulterio, estafa, sino no hacer la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo nos está transformando, entonces cada día vamos haciendo más la voluntad de Dios, y al hacer eso también vamos teniendo mucho más intimidad con el Señor, porque las cosas que nos estorbaban la intimidad con el Señor van siendo quitadas, y como consecuencia de eso tenemos una mayor comunión con Él, porque la comunión con Él quiere una comunión plena con cada uno de nosotros, como nos lo dice la palabra en Santiago capítulo 4 versículo 5. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero el obstáculo no está en Dios. El obstáculo está en nosotros, en todas esas cosas que todavía no se alinean a la voluntad de Dios y que constituyen un estorbo para que tengamos comunión con Él. Un estorbo por muchas razones. Puede ser culpa, condenación, o estrés, o ansiedad, o angustia, depresión, cualquier emoción negativa que nos priva o nos limita de tener comunión con Dios. Pero al ir siendo removidas esas cuestiones, entonces nuestra comunión con el Señor aumenta, como lo dice el final del Salmo 42 versículo 8. Mi oración al Dios de mi vida, una mayor intimidad de ese llenar esos vacíos y de ese poder transformador del Espíritu Santo, que lo describe este salmo como ondas y como olas que pasan sobre nosotros. Entonces nos conviene estar de la mano en intimidad con el Espíritu Santo, desarrollar esa intimidad con el Espíritu Santo, que es nuestro poder transformador, porque eso va a desembocar en una vida más plena, en una vida más llena de gozo, en una mayor intimidad con el Señor, en una mayor plenitud de vida, en victorias en todas las áreas de nuestra vida, en que nuestra alma sea prosperada, sea transformada por el poder del Espíritu Santo en todas las áreas, y tengamos salud, como lo dice también Tercera de Juan, Tercera de Juan, versículo número 2. Entonces, de aquí deriva la necesidad de ser bautizados y ser llenados
por el Espíritu Santo. Es recibir más del Espíritu Santo cada día, porque el Espíritu Santo, recordemos que es eterno, y además de eterno es infinito, no tiene límites. Cuando nosotros venimos a ser salvos, el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, pero hay una serie de situaciones en nuestras vidas que necesitan ser sanadas, restauradas, liberadas, etcétera, que están impidiendo una mayor plenitud del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos buscando cada día más del Espíritu Santo, vamos a pasar por 3 niveles, digamos, el nivel inicial de la salvación, pero posteriormente vamos a ser más llenos del Espíritu Santo o bautizados en el Espíritu Santo, porque vamos a estar más conscientes del Espíritu Santo. Y van a ser liberadas áreas de nuestro corazón para que el Espíritu Santo, esos abismos de los que habla el Salmo 42, para ser llenados del Espíritu Santo, y cada vez vamos a ser más llenos y más llenos y más llenos. Por eso la Biblia en Efesios dice que seamos llenos del Espíritu Santo, pero esta palabra llenos tiene una característica en el idioma griego. En el idioma griego hay un tiempo que si no estoy mal se llama el presente continuo. ¿Qué quiere decir? Y que en el español no existe. Entonces al español se traduce lleno, pero en el idioma original lo que está queriendo decir es sean continuamente llenos, o sea, sean cada día más llenos del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo viene a mí, me llena y de ahí se vacía. No, es que cada día hay más espacios, hay más posibilidades en nuestro corazón, en nuestro ser interior, de ser llenos del Espíritu Santo. Y para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos que el Espíritu Santo vaya llenando cada uno de esos abismos de nuestro corazón de los que habla el Salmo 42. O sea, cada día podemos experimentar más del Espíritu Santo en la medida que el Espíritu Santo, como ríos de agua viva, va llenando, sanando y liberando y restaurando esos abismos que la vida de pecado, que la maldad, que la iniquidad, que nuestro ego fueron creando en nuestro ser interior, como resultado de una vida vivida fuera de la obediencia a Cristo. O sea, nosotros podemos ser cada día más llenos del Espíritu Santo. Entonces, este tiempo que en el original, que se traduce llenos del Espíritu Santo, es el mismo tiempo que en el original se usa en Romanos capítulo 10, versículo 17, que se traduce: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero realmente lo que en el idioma original este pasaje quiere decir es: la fe viene por el oír y 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 el oír continuamente la palabra de Dios. Por eso Salmo 1, versículos 1 al 3 nos hablan de que necesitamos tener en la palabra de Dios nuestra delicia y meditar en ella de día y de noche. Esa meditación de día y de noche significa lo que significa Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír y el oír continuamente la palabra de Dios. De la misma manera, la llenura del Espíritu Santo es continua en la medida que estamos dejando que el Espíritu Santo nos vaya transformando, nos vaya sanando, liberando y restaurando de esos abismos que el pecado dejó en cada uno de nosotros, y además liberándonos de estos razonamientos, de esas mentiras y de esos argumentos falsos que se oponen al conocimiento de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando altiveces y argumentos que se levantan en contra del conocimiento de
de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esos son los abismos que el Espíritu Santo también llena en nuestras vidas. Y esas armas poderosas son las características del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo es omnisciente, es sabio, es todopoderoso, es infinito, es eterno, es justo, es la verdad, etcétera. Todas esas características del Espíritu Santo son las armas de nuestra milicia para destruir esas fortalezas, argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y que nos impiden la obediencia a Él. Así que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros en niveles de liberación y operación de su poder. El primero es el Espíritu Santo viniendo a morar en nosotros, que es la regeneración o la impartición de esa nueva naturaleza de la cual nos habla 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17, que es si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa es la impartición de la naturaleza divina en nosotros. Pero el siguiente nivel es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Hechos 1:8, que es ya el inicio del poder transformador del Espíritu Santo en cuanto a nuestro carácter. La tercera, y que nos capacita para poder comenzar a vivir una vida de obediencia al Señor. Pero el tercer nivel es esa llenura del Espíritu Santo, de la cual nos habla Efesios 5:18, que es para vivir una vida completamente dependiente de Dios. Y el cuarto nivel es la plenitud del Espíritu Santo, a que nos habla Efesios 3:19 y Gálatas 2:20, que es el poder para ya no vivir nosotros, sino que Cristo, por el Espíritu Santo, viva en nosotros. Es cuando ya verdaderamente llegamos al más alto nivel de la negación del yo. O sea, en los 4 niveles, como podemos ver en esos 4 niveles, el nivel de la impartición de la nueva naturaleza, el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo, cada una de ellas representa un nuevo nivel de obediencia al Señor, un nuevo nivel de santificación, un nuevo nivel de gloria, un nuevo nivel en la impartición del carácter de Cristo a nuestro ser interior por el Espíritu Santo, un nuevo nivel de transformación del Espíritu Santo a la imagen de Cristo, como lo dice 2 Corintios 3:18, que somos transformados de gloria en gloria por el poder del Espíritu Santo para que la imagen de Cristo se vaya formando en nosotros. O sea, esto es bien importante, es algo maravilloso, es un regalo de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, que deberíamos estarlo aprovechando al máximo. No se trata nada más de tener un conocimiento teórico. Esto no es teórico, esto es eminentemente práctico, eminentemente necesario en nuestra vida cotidiana. No es solo un conocimiento, no es solo una teoría, debe ser una forma de vida que nos lleve a cada uno de nosotros a clamar, a pedir, ser cada día más llenos del Espíritu Santo, a que haya una mayor plenitud del Espíritu Santo. Y en la medida en que haya mayor plenitud del Espíritu Santo, hay más carácter de Cristo en nosotros, hay más santificación, nos estamos vistiendo cada vez más como la novia que Cristo viene a traer. Ahora, sí le quiero decir algo en este proceso. No es un proceso que sea un camino sin obstáculos. Es un camino que va a presentarnos obstáculos. Algunos le llaman el costo. Yo no creo en que sea un costo. ¿Por qué razón?
porque el costo de cualquier cosa en nuestra vida cristiana la pagó Cristo en la cruz del Calvario, con su muerte y con su sangre. No hay costo que nosotros tengamos que pagar porque es gratuito, pero lo que sí necesitamos es renuncia. Más que costo, es una renuncia a ser dominados por ese ego, por ese yo que busca su autocomplacencia egoísta, su autogratificación y su autoexaltación. Ese sí es algo que nosotros necesitamos estar conscientes de que vamos a enfrentar. Esa renuncia va a ser una batalla interior en nuestro corazón entre lo que quiere el Espíritu Santo y lo que el ego quiere. Por eso la palabra de Dios nos enseña tantas veces que es necesario morir a nosotros mismos, que es necesario que nosotros menguemos y que Cristo crezca. Porque en la medida en que renunciamos a nosotros, tenemos más del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos más de Cristo en nosotros. Pero si implica renuncia, no costo, porque todo nos es dado gratuitamente por su gracia, pero sí implica una renuncia, y la renuncia en algunos casos va a doler, en algunos poco, en otros regular y en otros va a ser muy doloroso. Pero vale la pena enfrentarnos a esa renuncia, porque esa renuncia va a determinar una mayor plenitud de vida para nosotros, un mayor nivel de bienestar, de plenitud, de abundancia, de prosperidad en todas las cosas. Y ojo, porque no estoy hablando del área de dinero, aunque lo implica, pero estoy hablando de una transformación integral que va a traer un bienestar integral que va a determinar que todas las cosas nos salgan bien. Como dice el Salmo 1 otra vez en los versículos del 1 al 3, que si tenemos en la ley de Jehová, en la palabra del Señor y en la comunión con el Espíritu Santo, nuestra delicia, y meditamos en ella de día y de noche, entonces vamos a renunciar al pecado, vamos a apartarnos del pecado y todo lo que hagamos en nuestra vida prosperará. Así que necesitamos buscar cada día más del Espíritu Santo. Y le recuerdo esos 4 niveles de los que nos habla la palabra de Dios en relación al Espíritu Santo en nosotros. La primera es cuando el Espíritu Santo viene a hacer morada en nosotros y nos da una nueva naturaleza. Pero la segunda es cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Ya no solo está en nosotros, sino viene sobre nosotros. Y el tercer nivel es la llenura del Espíritu Santo, y el cuarto nivel es la plenitud del Espíritu Santo. Y todo eso debería ser un anhelo de nuestro corazón, porque es un anhelo del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos enseña Santiago, capítulo 4, versículo 5, que es un versículo que a mí me impacta sobremanera, porque habla de que el Espíritu Santo nos anhela, como un novio anhela a la novia, como un esposo enamorado anhela a su esposa. Nos anhela celosamente. ¿Para qué? Para tener comunión con nosotros. Y no solo comunión, sino para bendecirnos en esa transformación interior que nos va a llevar a una mayor plenitud de vida, de la misma manera que un novio o un esposo procura que cada día su pareja tenga un mayor nivel de bendición, un mayor nivel de plenitud, una vida muchísimo mejor. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, y por eso de esa transformación que Él quiere hacer continuamente en nosotros. Pero ojo con esto también. El Espíritu Santo lo quiere hacer. El Espíritu Santo es Dios. Algunos dicen es que el Espíritu Santo es un caballero. Perdóneme, más que caballero, el Espíritu Santo es Dios. Caballeroso significa que no va a hacer nada sin nuestro permiso. Eso no es cierto. El Espíritu Santo se las va a ingeniar para convencernos a cada uno de nosotros de que sigamos lo que Él
quiere hacer en nosotros, porque el plan de Dios se va a cumplir con, sin o a pesar de mí. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene sus formas de convencernos. Ese redarguir, ese contristar, ese permitir que enfrentemos ciertas pruebas que nos van a sacudir, y entonces vamos a tener que acudir al Espíritu Santo para que nos ayude a enfrentarlas. Son las formas en las que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para convencernos de la necesidad de la transformación y que cooperemos en la transformación. Porque la transformación es una obra compartida. Nosotros ponemos una parte, negarnos a nosotros mismos. Dios pone la otra, a través del Espíritu Santo, la transformación de nuestros corazones. Así que necesitamos hacernos parte de. Mientras más parte nos hagamos de ese trabajo del Espíritu Santo, menos doloroso y menos dificultosa va a ser la renuncia que tengamos que hacer al yo. Menos la oposición, menos la batalla, cuando estamos conscientes de eso. Necesitamos estar conscientes de que nuestro mayor enemigo para la transformación y por ende para vivir una mayor plenitud de vida en Cristo es el yo, no es el diablo. El diablo simplemente va a utilizar al yo para estorbarnos el camino. Pero si nosotros le cerramos las puertas en el yo negándolo, el diablo ya no puede hacer absolutamente nada, porque el diablo necesita la cooperación del yo para arruinarnos la vida, para robarnos, matarnos y destruirnos esa plenitud de vida que tenemos en Cristo. Por eso es tan importante que tengamos un enfoque claro de dos cosas. ¿Quién es nuestro enemigo? Que es el ego, el yo. Esa búsqueda de autocomplacencia, esa búsqueda de autogratificación y esa búsqueda de autoexaltación que asume muchísimas formas. Es impresionante. Algún día de estos vamos de hecho hay una prédica en el canal de YouTube que se llama Conociendo a nuestro peor enemigo. Mire, el ego tiene muchísimas formas, más allá de las que nos imaginamos, de conseguir esas tres cosas: autocomplacencia, autogratificación y autoexaltación. Algunas de ellas hasta suenan muy bien en algunos ámbitos cristianos, como autoestima, amor propio, libre albedrío, autoayuda, autoesfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunas de esas suenan muy interesantes o muy atractivas en el ámbito cristiano, pero son totalmente producto del ego, no de Dios. En Dios no hay ningún auto, más bien algo no hay. En Dios más bien hay una negación de todos esos autos a través del morir a mí mismo. La autoestima, el amor propio son construcciones del ego, no son construcciones del Espíritu Santo en nosotros. Son construcciones del ego que llevan a engrandecer nuestro ego y a minimizar a los demás y a exaltar nuestras o sobredimensionar nuestras capacidades, negando nuestras debilidades, y eso es contrario a la palabra de Dios. De hecho, recordemos que el reconocimiento de nuestras debilidades, que es algo que niega la autoestima y el amor propio, es lo que hace que el poder de Dios se glorifique en nosotros. Por eso Pablo dice: más bien me gozaré en mis debilidades para que se manifieste el poder de Dios a través mío. Así que tenemos que estar conscientes entonces de las dos cosas que les decía. Una es el ego, que es nuestro mayor enemigo, pero frente al ego tenemos en nosotros el poder del Espíritu Santo, que es más poderoso que el ego, para irlo crucificando, de acuerdo a lo que dice Romanos 8:13, hacer morir las obras del ego, las obras de la carne, por el Espíritu Santo. Entonces necesitamos, más que intimarnos con el ego para obedecerle,
intimarnos con el Espíritu Santo para hacer morir el yo en cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado ya al final de esta enseñanza, no de la transmisión. Le voy a pedir que se quede un momentito más con nosotros. Vamos a orar al final por usted, por sus necesidades y las de su familia. Pero antes quiero hacerles algunos recordatorios. El primero de ellos es que todos los días a las 8 de la noche tenemos una transmisión de una enseñanza que que en este momento nos está llevando a conocer más al Espíritu Santo, pero a la vez prepararnos y darnos las herramientas para que seamos vestidos como la novia de Cristo, que Él viene a traer en el arrebatamiento de la iglesia, que está muy próximo a suceder. Luego, también le quiero recordar que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, de tal manera que si usted ha recibido bendición con esta enseñanza, le agradeceríamos si la puede compartir con sus contactos en las redes sociales para que también ellos sean bendecidos. En tercer lugar, le recordamos que tenemos un canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi, donde usted puede encontrar más de 200 enseñanzas de este tipo que van a edificar, exhortar y consolar su vida y ayudarle a prepararse para esa venida de Cristo, y el acceso a esas prédicas es absolutamente sin costo. Solo le pediríamos un favor. Cuando usted entre al canal y ponga a correr uno de los videos, le va a aparecer unas letritas rojas abajo del video, a veces rojas, a veces de otro color, que dice suscribirse. Si usted le puede dar un pinchazo a ese suscribirse, se lo agradeceríamos. Es sin costo también, pero a nosotros nos da beneficios frente a YouTube. La cuarta cosa que le quería recordar, principalmente en este tiempo en el que pues hay mucho movimiento comercial y aparte de eso pues hay reuniones familiares y todo, que si usted va a salir de su casa, no pierda las medidas de seguridad de ponernos o de prevención, que es ponernos la mascarilla, lavarnos las manos frecuentemente y aparte de ello mantener el distanciamiento social, principalmente si estamos con grupos de personas que no son nuestro grupo familiar, con el cual vivimos bajo el mismo techo. Si estamos con personas, aunque sean familiares, pero no vivan con nosotros, usemos esas medidas de prevención, porque eso nos va a guardar a nosotros, va a guardar a nuestra familia y nos va a guardar a todos. Así que no bajemos la guardia en ese sentido. Finalmente vamos a orar por ustedes, por todos nosotros y además por nuestras familias para despedir esta transmisión, no sin antes invitarlo para que el día de mañana a las 8 de la noche nos vuelva a sintonizar en esta misma página para seguir aprendiendo más y escudriñando juntos del tema del Espíritu Santo como nuestro transformador. Vamos a orar. Acompáñeme, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar junto con tu Espíritu Santo la palabra para conocer más del bendito, maravilloso y extraordinario Espíritu Santo que vive con nosotros, Señor, en nosotros, sobre nosotros, Padre. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, pero por sobre todo, abre nuestro corazón a la obra del Espíritu Santo en nosotros y a la comunión con el Espíritu Santo, Señor, para alcanzar cada día, Señor, mayores niveles de abundancia y de bendición en nuestra vida como creyentes, Padre. Y también, Señor, para ser fortalecidos, afirmados, establecidos en ti en este tiempo, Señor, cuando vemos que por la maldad que está rodeándonos, Señor, y que se está manifestando en todo el mundo, el amor de muchos se ha enfriado, Señor, y el amor de muchos ha sido transformado para volverse nuevamente al amor de sí mismo, Señor, al egocentrismo y al narcisismo, Padre. Tan dañino, Señor,
En el nombre poderoso de Cristo Jesús, ayúdanos en ello, Padre. También, Señor, en esta noche venimos delante de ti al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro, Señor, para cada uno de nosotros y de nuestras familias. Te pedimos, Señor, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertando, Señor, al que está cautivo en esas mentiras, argumentos y razonamientos falsos del diablo, del mundo, de la carne, Señor, que nos impiden la obediencia a ti, que nos impiden conocerte más a ti y por ende, Señor, que nos impiden niveles mayores de bendición en nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, que tú suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, que tú extiendas tu manto de alegría sobre todos aquellos, Señor, que están en depresión, ansiedad, angustia o cualquier emoción negativa, Señor, y derrames tu óleo de gozo sanador, restaurador en sus corazones, Señor, de tal manera que cambie su lamento en danza, su tristeza en alegría, sus lágrimas en risa, su duelo en fiesta, Señor. Te pedimos también, Padre, en esta hora especialmente, Señor, consuelo para la familia de la hermana Dora López, Señor, que acaba de recibir la noticia de que su cuñada aquí en Guatemala, Señor, falleció el día de hoy. Señor, consuela y fortalece los corazones de toda la familia y llénalos de su paz, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo venimos pidiendo. Padre, asimismo, te pedimos en esta hora que a cada uno de nosotros, Señor, nos des cada día más hambre y sed de ti, que nuestra alma clame por ti, Señor, de la misma manera que un siervo clamaría en el desierto, Señor, por agua, Padre. Y, Señor, también te pedimos por aquellos miembros de nuestras familias que todavía no se han vuelto a ti, Señor, para que se vuelvan de todo corazón. Atráelos, Señor, con lazos de amor en este tiempo, Padre. Señor, atráelos a tu reino, Señor, para que juntamente con nosotros vayamos en el arrebatamiento, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También levantamos delante de ti a cada ministro de tu palabra, Señor, en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Fortalécelos, llénalos de tu poder, llénalos de tu unción, llénalos de tu sabiduría, Señor. Enfócanos en la predicación de la sana doctrina y principalmente, Señor, en el arrepentimiento, en el pecado, en la obediencia, en la santificación tan necesarias hoy en tu cuerpo, Padre, y tan necesarias, Señor, para ser parte de esa iglesia gloriosa, limpia, santa, sin mancha que tú vienes a traer, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También te pedimos, Señor, en esta noche que a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, que nuestras energías sean repuestas a través del sueño, pero que tu Espíritu Santo, Señor, simultáneamente esté trabajando en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu, sembrando semillas de eternidad que produzcan, Señor, una mayor plenitud en nuestras vidas, Padre. Y el día de mañana, Señor, que es un día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos en ti, nuestro día esté lleno de gozo, Señor, pero también de fructificación y de cumplimiento, Señor, de tu palabra en nuestras vidas y de cumplimiento de tus promesas en nuestras vidas. Todo ello, Señor, te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el honor, todo el poder, toda la riqueza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Es un privilegio para mí el poder compartir este tiempo con ustedes y les deseo una feliz noche. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde y esperamos vernos el día de mañana. Bendiciones y un abrazo para todos.